Ciro Nava. Hoy vengo a hablarles de los ciclos y etapas de compresión. Los ciclos de compresión son una parte fundamental del funcionamiento de los motores de combustión interna. Estos ciclos incluyen las fases de admisión, compresión, combustión y escape que se repiten de manera continua para generar potencia. Además, en sistemas de compresión industrial, la compresión puede realizarse en múltiples etapas para mejorar la eficiencia y controlar la temperatura. Los ciclos de compresión son cruciales en motores de combustión interna y sistemas industriales para mejorar la eficiencia de los mismos. Entre las etapas de la compresión tenemos la primera etapa, donde el gas se comprime desde la presión atmosférica hasta una presión intermedia, lo que ayuda a controlar la temperatura y mejorar la eficiencia. Posterior a ello tenemos un enfriamiento intermedio. El gas se enfría entre etapas de compresión para reducir el calor generado y mantener una temperatura adecuada. Aunado a esto, llegamos a una segunda etapa, donde el gas se comprime aún más hasta alcanzar la presión final deseada, completando el proceso de compresión en múltiples etapas. Las etapas de compresión en sistemas industriales incluyen compresión inicial, enfriamiento intermedio y una compresión final. El trabajo de compresión es la energía requerida para comprimir un gas. Depende del tipo de compresión. Tenemos compresión isotérmica, la temperatura del gas se mantiene constante. El trabajo se calcula mediante la fórmula W igual a nRT del logaritmo neperiano del volumen 1 sobre el volumen 2. Y compresión adiabática. No hay transferencia de calor hacia o desde el gas y se utiliza la fórmula W igual a presión 1 por volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2 sobre gamma menos 1, donde gamma es la relación de calores específicos. Cabe mencionar que el trabajo de compresión varía si es isotérmico o adiabático, con fórmulas específicas para cada caso. En los cálculos de compresión tenemos esos dos tipos, compresión isotérmica y compresión adiabática, con sus fórmulas correspondientes. Estos cálculos difieren según el tipo de compresión y utilizan fórmulas distintas. Tenemos el desplazamiento del pistón. Es el volumen que el pistón desplaza dentro del cilindro desde el punto muerto inferior PMI hasta el punto muerto superior PMS, donde se calcula de la siguiente manera. El desplazamiento del pistón es igual a N igual a pi por D 24 por SD, donde el desplazamiento del pistón es D es el diámetro del cilindro y ese es el recorrido del pistón. Es muy importante saber que afecta directamente el rendimiento del motor. El desplazamiento del pistón es crucial para el volumen del aire o mezcla de combustión que el motor puede admitir en cada ciclo. Razón de compresión. Es la relación entre el volumen total del cilindro en PMI y el volumen de la cámara de combustión en PMS. Mejora la eficiencia térmica del motor, pero puede aumentar el riesgo de detonación. Para el cálculo de este tenemos que N es igual a volumen total sobre el volumen de la cámara, a la razón de compresión, que es igual al volumen de la cámara total. Una mayor razón de compresión generalmente mejora la eficiencia del motor, pero puede causar igualmente una detonación. Tenemos volumen muerto y porcentaje de volumen muerto. El volumen muerto es el volumen de la cámara de combustión en PMS y el porcentaje de volumen muerto es el volumen muerto por el volumen total por 100. El porcentaje de volumen muerto es crucial para el diseño del motor y la eficiencia de la combustión. Importancia de los conceptos de compresión. El diseño de motores es esencial para diseñar y optimizar el rendimiento de los motores. El análisis de sistemas, fundamentales para entender el sistema de compresión industriales. Y la mejora continua permite mejorar diseños y procesos de compresión. Estos conceptos son vitales para el diseño y análisis y mejora de motores y sistemas de compresión. Entre las aplicaciones prácticas tenemos motores de combustión interna, impulsan vehículos y maquinaria, compresores industriales usados en diversas facetas y turbinas de gas utilizadas en generación de energía y propulsión aeronáutica. Las aplicaciones prácticas de la compresión son esencialmente motores, compresores industriales y turbinas a gas, como fueron mencionadas anteriormente. Es todo, muchas gracias.
Hola, mi nombre es Andrew Urdaneta y les voy a hablar acerca del valor de K, el cual es una constante que se utiliza en la fórmula para calcular la eficiencia volumétrica de un compresor, en este caso recíproco. Esta eficiencia se refiere a la capacidad del compresor para comprimir un volumen específico de gas en condiciones dadas. La fórmula general para la eficiencia volumétrica es eficiencia volumétrica, que es NB, igual a PD, que es la presión absoluta en el cilindro al final de la carrera de compresión, multiplicada a su vez por el PD, el desplazamiento volumétrico del compresor. Todo esto dividido sobre N, que es la velocidad del compresor, multiplicada por BC, que es el volumen de desplazamiento real. El valor de K se introduce en la fórmula para tener en cuenta las pérdidas de flujo y otras ineficiencias del proceso de compresión. Entendamos que este valor puede variar según el diseño y las características específicas del compresor, por lo que es importante tenerlo en cuenta al calcular y comparar la eficiencia de diferentes equipos. Por otro lado, el factor de compresibilidad, también conocido como factor Z, es un parámetro termodinámico que describe el comportamiento de los gases reales en comparación con los gases ideales. Este factor es importante en el estudio de la compresión de gases, ya que influye en la precisión de las ecuaciones de estado y en la predicción del comportamiento de gas a diferentes condiciones de presión y temperatura. Este factor de compresibilidad se define como Z es igual a PV sobre R por T, donde Z es el factor de compresibilidad, el cual ya hemos mencionado. PV sería en este caso el volumen molar del gas comprimido, R es la constante de gases y T es la temperatura absoluta. Ahora bien, en el caso de los gases ideales, Z tiene un valor constante de 1. Sin embargo, en el caso de los gases reales, Z puede variar con la presión y temperatura. Para gases reales se utilizan ecuaciones de estado más complejas que involucran el factor Z para tener en cuenta las interacciones moleculares y las desviaciones del comportamiento ideal. Comprendamos que el factor de compresibilidad es fundamental en el diseño y la operación de sistemas de compresión de gas, ya que permite predecir con mayor precisión el comportamiento de gas bajo diferentes condiciones. En otras palabras, el factor de compresibilidad Z o factor Z está relacionado con los compresores recíprocos en el sentido de que afecta directamente el rendimiento y la eficiencia de estos compresores al comprimir gases reales. Cuando un compresor recíproco opera, comprime un volumen específico de gas y este gas puede comportarse de manera diferente a un gas ideal debido a su factor de compresibilidad. Si el gas que comprime tiene un factor de compresibilidad significativamente diferente a 1 para gases ideales, esto puede afectar la eficiencia del compresor recíproco. Pues los fabricantes y los ingenieros deben tener en cuenta el factor de compresibilidad del gas que se maneja, ya que influye en la presión y en la temperatura directamente del gas durante el proceso de compresión. Además, al utilizar las ecuaciones de estados que involucran el factor Z para gases reales, es posible calcular con mayor precisión el trabajo requerido para comprimir el gas y así poder predecir su comportamiento en condiciones reales. Ahora, la eficiencia volumétrica de un compresor recíproco es un parámetro importante que mide la capacidad del compresor para comprimir un volumen específico de gas en condiciones dadas. Este se calcula comparando el volumen real del gas comprimido por el desplazamiento teórico del compresor. La eficiencia volumétrica, como su sigla lo indica, NV, se expresa como la relación entre el volumen real del gas comprimido, volumen real del gas que es VR, y el desplazamiento teórico del compresor, VT. Entonces la fórmula nos quedaría NV es igual a VR sobre VT, esto por el 100%, donde VR es el volumen real del gas comprimido con el compresor en condiciones de operación reales y VT es el desplazamiento teórico del compresor, que es el volumen teórico del compresor, debería ser capaz de comprimir en condiciones ideales. La eficiencia volumétrica puede verse afectada por diversos factores como las fugas internas, la pérdida de flujo, la geometría del cilindro y las condiciones de operación. Un valor alto de eficiencia volumétrica indica que el compresor está logrando comprimir un alto porcentaje del volumen teórico,
lo cual es deseable para un funcionamiento eficiente. Es importante monitorear y mantener la eficiencia volumétrica de los compresores recíprocos, puesto que para garantizar su rendimiento óptimo y su vida útil. Ahora bien, es importante monitorear y mantener la eficiencia volumétrica de los compresores recíprocos para garantizar su rendimiento óptimo y su vida útil. La capacidad de los cilindros en compresores recíprocos se refiere al volumen del gas que puede ser comprimido en cada ciclo de operación del compresor. Es decir, esta capacidad está determinada por el desplazamiento del volumen del cilindro, que a su vez depende tanto del diámetro del cilindro como de la carrera de pistón y la velocidad de operación del compresor. El desplazamiento volumétrico o VD de un cilindro se calcula mediante la siguiente fórmula. VD es igual a pi cuarto multiplicado por D a la 2 por L por N, donde pi es la constante 3,1416, la que todos conocemos. D es el diámetro del cilindro, L es la longitud de la carrera del pistón y N es la velocidad de operación del compresor, es decir, los ciclos por minuto. Ahora bien, el desplazamiento volumétrico determina la cantidad máxima del gas que puede ser aspirada y comprimida por el cilindro en cada ciclo. Esta capacidad es crucial para el rendimiento general del compresor, ya que influye en la cantidad de gas que puede ser entregada por el compresor de un periodo de tiempo dado. Es bueno enfatizar que los fabricantes de compresores recíprocos especifican la capacidad de los cilindros en función del desplazamiento volumétrico, lo que permite a los usuarios seleccionar un equipo adecuado para su aplicación específica en función de la necesidad tanto de flujo como de presión. Ahora seguimos con la potencia de freno. En compresores recíprocos se refiere a la potencia requerida para superar las pérdidas mecánicas y de flujo en el compresor y para entregar una cierta cantidad de energía en forma de aire comprimido. Esta potencia es un indicador importante del rendimiento y de la eficiencia del compresor, ya que representa la energía real y suministrada al gas durante el proceso de compresión. La potencia de freno, o como su sigla en inglés lo indica, BP, se calcula. BP es igual a P multiplicado por Q sobre 229.29 por N, donde P es la presión absoluta de descarga en PSI. Q es el caudal volumétrico del aire comprimido en pies cúbicos por minuto. Y N es la eficiencia adiabática del compresor. Es importante tener en cuenta que la potencia de freno no incluye las pérdidas por transmisión, por lo que representa la potencia bruta requerida para comprimir el gas. La eficiencia adiabática del compresor tiene en cuenta las pérdidas internas y externas y puede variar según el diseño y las condiciones de operación del compresor. La PF es un parámetro fundamental para seleccionar, operar y evaluar el rendimiento de los compresores recíprocos, ya que proporciona información sobre la energía requerida para generar aire comprimido a cierta presión y a cierto caudal. La carga de vástago se refiere a la fuerza ejercida sobre el vástago de pistón durante el proceso de compresión. Esta carga es resultado de la presión diferencial entre la cámara de compresión y el lado de descarga del compresor, y es importante en el diseño y operación eficiente de los compresores. Ahora bien, la cámara de vástago puede afectar la vida útil del compresor debido a que, así como su rendimiento general. Un exceso de carga de vástago puede resultar en el desgaste prematuro de los sellos y empaque, así como en mayor fricción y consumo de energía. Por otro lado, una carga insuficiente puede llevar a fugas internas, pérdida de eficiencia de la compresión, entre otras cosas. Para calcular la carga de vástago se debe considerar la presión diferencial máxima durante la compresión y el diámetro de pistón y la longitud de la biela. La fórmula general para calcular la carga de vástago es F es igual a P por A, donde F no es más que la carga de vástago en libras o newtons, sus unidades pues. La P es la presión diferencial máxima en PSI o Pascal. Y A es el área efectiva del pistón. Mencionemos que la carga de vástago es un aspecto crítico a considerar durante el diseño, selección y mantenimiento de compresores recíprocos, pues esta impacta directamente en el funcionamiento, eficiencia, así como en su vida útil.
Hablemos ahora de la temperatura de descarga en los compresores recíprocos, la cual es un factor crítico a considerar, ya que puede afectar significativamente su rendimiento y eficiencia. Esta temperatura está relacionada con el proceso de compresión y está influenciada por varios factores como la presión de descarga, la eficiencia del compresor, la temperatura ambiente y la refrigeración del sistema. Es importante controlar la temperatura de descarga para evitar que el aire comprimido alcance temperatura excesivamente alta, lo que podría llevar a problemas como el sobrecalentamiento del equipo, la degradación de aceite lubricante y la reducción de la eficiencia general del compresor. En aplicaciones industriales es común utilizar intercambiadores de calor o sistemas de refrigeración para controlar la temperatura de descarga y garantizar a su vez un funcionamiento óptimo del compresor. Además, es necesario el monitoreo regular de esta temperatura, puesto a que es fundamental para detectar posibles problemas operativos o de diseño en el compresor. Ahora, en los compresores recíprocos se utilizan dos tipos de motores. Los motores eléctricos, los cuales son motores comúnmente utilizados en aplicaciones industriales y comerciales. Estos motores suelen ser de corriente alterna, CA, o corriente continua, CC, dependiendo de los requisitos de la aplicación y la disponibilidad de energía eléctrica. Los motores eléctricos ofrecen ventajas como un funcionamiento silencioso, son de bajo mantenimiento, control preciso de velocidad y la capacidad de operar en interiores. Los motores a combustión interna, en ciertos entornos donde no hay acceso a energía eléctrica, utilizan compresores recíprocos accionados por motores a combustión interna. Estos motores pueden ser diésel, gasolina o incluso gas natural, y pueden proporcionar una fuente independiente de energía para el compresor. Estos son comúnmente en aplicaciones móviles para la industria de la construcción, la agricultura, el transporte. La elección del tipo de motor depende de varios factores, incluyendo la disponibilidad de energía, las restricciones ambientales, la movilidad requerida y los requisitos específicos de la aplicación. Ambos tipos de motores tienen su propia ventaja y consideraciones, y es importante seleccionar el adecuado según sean las necesidades. En los compresores recíprocos, la configuración de los motores puede ser integral o separada, y cada una tiene sus propias características y aplicaciones específicas. Los motores integrales en los compresores recíprocos que tienen motores integrales, el motor y el compresor están construidos con una sola unidad compacta. Esto significa que el motor está directamente conectado al compresor y comparte un solo eje de accionamiento. Esta configuración es común en compresores de tamaños pequeño a mediano, donde la compactabilidad y la simplicidad son prioritarias. Los motores integrales suelen ser motores eléctricos a combustión interna montados directamente en el cuerpo del compresor. Los motores separados. En los compresores recíprocos, motores separados, el motor y el compresor son unidades independientes que están conectadas a través de un acoplamiento mecánico. Esta configuración permite un mayor grado de flexibilidad, ya que el motor y el compresor pueden estar ubicados en lugares separados, lo que sería útil obviamente en aplicaciones donde se requiere mayor distancia entre el motor y el compresor. Ejemplo, para evitar algún tipo de combustión, bien sea por el funcionamiento del motor y por el equipo como tal. Bueno, ahora los dejo con mi compañera que le hablará de los siguientes puntos de esta investigación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayori González, soy ingeniero químico y en este punto les hablaré acerca del balance de energía de los compresores. El balance termodinámico o balance de energía establece que la suma del calor transferido y el trabajo realizado es igual al cambio en la energía interna del sistema. Es decir, que el balance termodinámico se centra en la conservación de la energía interna y el flujo del calor. La ecuación general para este balance termodinámica en un compresor es igual a Q menos W igual al delta U, donde Q es el calor transferido del sistema, W es el trabajo realizado por el compresor y delta U es el cambio de energía interna del fluido. La máquina de 4 tiempos. Una máquina de 4 tiempos, también conocida como motor de combustión interna del ciclo de Otto, es un tipo de motor utilizado en la mayoría de los vehículos de combustión interna. Su funcionamiento se basa en 4 etapas, las cuales son admisión, compresión, explosión y escape.
El tiempo de admisión. Durante este tiempo, la válvula de admisión se abre el pistón y desciende. Esto permite que la mezcla de aire y combustible entren al cilindro. El tiempo de compresión. Una vez la mezcla haya ingresado al cilindro, la válvula de admisión se cierra y el pistón asciende. La compresión aumenta y la temperatura de la mezcla, preparándola esto para la explosión. El tiempo de explosión. En este punto, la bujía emite una chispa eléctrica que enciende la mezcla comprimida. La combustión resultante genera una explosión que empuja el pistón hacia abajo. El tiempo de escape. Una vez que el pistón haya descendido, la válvula de escape se abre. Los gases de combustión salen del cilindro y son expulsados a través del sistema de escape. Los motores de 4 tiempos son los más populares debido a su eficiencia en la combustión, durabilidad y cumplimiento con las normas ambientales. La máquina de 2 tiempos. De igual forma, es un motor que cumple con las 4 etapas de combustión. Sin embargo, un motor de 2 tiempos es un motor de tipo combustión interna que realiza las 4 etapas del ciclo termodinámico: admisión, compresión, combustión y escape en 2 movimientos lineales del pistón. Dicho de otra manera, es una vuelta el cigüeñal, a diferencia del motor de 4 tiempos, que requiere 4 movimientos del pistón para completar el ciclo del motor. Los motores de 2 tiempos son más sencillos y utilizan menos piezas mecánicas. Del mismo modo, ocurren las mismas etapas, pero solo en 2 ciclos. El primer ciclo es la admisión y compresión. El pistón se mueve hacia arriba, comprimiendo la mezcla aire y combustible y aceite en el cilindro. Se crea un vacío en el cárter, lo cual permite que la mezcla carburante llene el cárter a través de una lumbrera de admisión o preadmisión. La combustión y escape. Una chispa de bujía enciende la mezcla comprimida, provocando una explosión. La presión empuja el pistón hacia abajo. En el cárter, la mezcla se precomprime por el pistón descendiente. El pistón libera una lumbrera o canal de escape en el cilindro, permitiendo que los gases de escape salgan. Luego se libera la lumbrera de carga, conectando el cilindro con el cárter y llenando el cilindro con una nueva mezcla para comenzar el ciclo nuevamente. Los motores de 2 tiempos son livianos y se utilizan para aplicaciones como motocicletas, motores de borda, vehículos náuticos y aeromodelismo, debido a su bajo costo de simplicidad. El turbocargador. Un turbocargador, también conocido como turbocompresor, es un sistema rotatorio de sobrealimentación de aire de presión diseñado para aumentar la potencia de los motores de combustión interna, funcionando la energía de los gases de escape que normalmente se desperdician en los motores no turbocargados. Un motor turbocargado y un motor supercargado son 2 formas de sobrealimentar un motor de combustión interna para aumentar su potencia y rendimiento. Las diferencias claves entre ellos son que el motor turbocargado utiliza los gases de los escapes para girar una turbina. No está físicamente conectado al motor principal. Proporciona una potencia a mayores revoluciones. Puede haber un retraso en la entrega de potencia debido al tiempo que llevan los gases de escape que impulsen a la turbina. Un motor supercargado utiliza la fuerza del cigüeñal del motor para inducir la admisión del aire. Se conecta físicamente al motor mediante engranajes o correas. Inyecta la presión de aire desde bajas revoluciones y no tiene retraso de entrega de potencia que se encuentra en los motores. Elección de un compresor. Elegir un compresor es crucial para garantizar el rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales. Primero se debe saber el tipo de trabajo, el caudal de aire, la presión requerida, la ubicación y espacio que se necesita, consumo energético, el tipo de instalación, la familia del compresor, el tipo de compresor, el refrigerante, voltaje, temperatura de aplicación y los tipos de compresores. Los compresores reciprocantes y las unidades Los compresores reciprocantes y las unidades reciprocantes de baja velocidad. Los compresores reciprocantes y las unidades reciprocantes de baja velocidad son 2 tipos de sistemas de compresión utilizados en aplicaciones industriales y comerciales. Principio y funcionamiento de los compresores reciprocantes. Utilizan un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo en un cilindro. Reducen la presión al crear un vacío durante la carrera descendiente del pistón, lo que permite el ingreso del gas. La puerta del cilindro se abre para permitir la entrada del gas. Las unidades reciprocantes de baja velocidad siguen un principio similar a los compresores reciprocantes. Operan a bajas velocidades y generalmente se utilizan en aplicaciones específicas. La presión de salida. Los compresores reciprocantes proporcionan aire a alta presión. Las unidades reciprocantes de baja velocidad suministran un aire de baja presión. La capacidad del compresor. Los compresores reciprocantes tienen una capacidad más baja. Las unidades reciprocantes de baja velocidad
pueden proporcionar más aire comprimido. La naturaleza del vertido. El vertido de un compresor rotativo es continuo. El vertido de un compresor reciprocante es pulsante, con intervalos entre carreras del pistón. La velocidad del funcionamiento. Los compresores reciprocantes pueden girar a velocidades de 3000 RPM. Los compresores rotativos funcionan a velocidades más rápidas y constantes. El diseño y el tamaño. El diseño del compresor reciprocante es más complicado y voluminoso. Las unidades reciprocantes de baja velocidad suelen ser más resistentes y duraderas. Gracias.